¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a 7 Actualidad en 7 Televisión Andalucía en Málaga. Bueno, para los que ya están cansados de este programa y para los que quieren que se acabe un poquito para coger fuerza y volver pues recuperados después del verano, estamos hoy cerrando temporada. En este rincón para la entrevista, en este huequito que hacemos en la televisión local de Málaga, en tu televisión local, para hablar de cosas culturales, de medio ambiente, de asuntos que tocan al interés social, aunque este año hemos tenido también algo de política y bastante de economía. Y hoy tenemos, para cerrar precisamente, pues los que ya me conocen lo saben y a los que no se lo digo, una de las cosas que más me gusta, que es hablar de libros, hablar de literatura y hablar de libros con sus autoras y con sus autores. Hoy con Juan Jacinto Muñoz Rengel. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí, Juan Diego. Él es un malagueño, autor de ensayos, de novelas, de libros de relatos, ¿no? Hay un montón por ahí, tiene también algunos premios, pero hoy nos trae por aquí al libro que salió, bueno, recientemente, ya lleva un tiempo, ¿no? Y que es La transmigración, ¿no? Dicen los papeles estos que mandan las editoriales de promoción que La transmigración es un thriller filosófico tan perturbador como actual, pero yo lo veo como una novela inquietante, pero que atrapa. Bueno, me alegro de que atrape. Sí, salió este mes de mayo, que en realidad es algo muy cercano todavía, pero y que antes para un libro era recién salido, ¿no? Sí. Ahora ya como todos los tiempos van tan rápido, pues parece que ya lleva un rodaje, ¿no? Pero bueno, porque ya sabemos que vivimos en estos tiempos. Yo de alguna manera con esta novela intentaba reflejar eso, ¿no? Intentaba hablar de nuestra actualidad, intentaba hablar de todo lo que somos y de cómo estamos viviendo, pero a través de una hipótesis fantástica, que es la que arranca ya con el libro y que tiene que ver con el cambio de cuerpo. Y a partir de ahí es donde intento enganchar. Migrar de un cuerpo a otro sin desearlo y sin poder escoger. Mira que muchas veces, en ocasiones nos preguntamos qué habrá dentro de esa persona, ¿no? Qué pasa por su cabeza y usted lo hace realidad un poco, ¿no? Sí, lo que ocurre es que, pero sin buscarlo, ¿no? Sin buscarlo. Si fuera a voluntad sería una especie de poder, ¿no? Entro en alguien, lo controlo, lo domino, o sé lo que piensa, salgo, o también, bueno, pues todo lo que nos preocupa, yo creo que a todo el mundo a partir de cierta edad, y es que mi cuerpo empieza ya a no funcionar tan bien, me quiero cambiar a ese otro que está más sano, que es más joven, que es más atlético, pero claro, no es ese poder, más bien lo que está sucediendo, que es esa anomalía fantástica que sucede ya en los primeros capítulos a los personajes escogidos, que son los primeros en sufrirlo, está más planteada como una especie de pandemia, es algo que viene porque sí, y empieza a asaltar a la humanidad. Y yo he escrito la novela con una estructura coral, escogiendo 4 o 5 protagonistas que son los primeros en sufrirlo y lo vamos a ir viendo lentamente desde ellos, vamos a ir viendo poco a poco qué pasaría si esto nos sucediera a nosotros. Pero luego, claro, la novela se va acelerando en el momento en el que esto empieza ya a sucederle a todo el mundo. Da un poquito de cosa, ¿no? Da como... De esta forma ha dicho cambiar un cuerpo, ¿no? A veces pensamos cambiar un cuerpo más joven, ¿no? A mí personalmente me da pereza, porque significa volver a empezar. Sí, pero te da pereza porque tienes un cuerpo ya castigado. Claro. Cuando tengas el cuerpo joven con toda su química y sus hormonas, a lo mejor de repente dices, oye, y ya que no me da ninguna pereza, ¿no? Es que somos cuerpo en gran medida, ¿no? Sí, y claro, en esta novela la mente sigue estando igual, ese es el hecho inexplicable, ¿no? Sigue siendo tu mente, por lo tanto tendrías tu experiencia, tendrías lo que sabes de la vida, pero tendrías toda la energía de un cuerpo joven. El problema es que yo a lo largo de la historia lo que quiero ir planteando son todas las posibilidades y también hay gente que de un cuerpo joven va a un cuerpo anciano, va a un cuerpo enfermo. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños que se mudan a un cuerpo adulto, pero qué pasa también con los adultos que acaban dentro de un cuerpo de niño, ¿no? Y también están indefensos a nivel físico, ¿no? Al final, un poco como vivimos con esa contradicción, ¿no? De que estamos cansados de nosotros mismos, pero que tampoco podemos vivir sin nuestro continente, ¿no? El que hemos tenido siempre, ¿no? Claro, y bueno, y por ahí va en realidad toda la subtrama filosófica, ¿no? Yo he querido construir una trama sencilla en el sentido de que es una trama humana, que atrapa, que tiene que ver con los conflictos de cada uno de los personajes y con cómo resolver ahora no sé en qué ciudad estoy, no sé cuál es mi casa, dónde está mi familia y todo este tipo de problemas, ¿no? que va a abrir muchos arcos narrativos.
Pero luego, a nivel filosófico, hay una serie de preguntas que yo pretendo que al lector se les vengan a la cabeza, a los lectores se les venga a la cabeza de una forma natural, ¿no? Y que no están escritas ahí, pero que nos van a venir y tienen que ver con esto, ¿no? Vale, yo estaba aburrido de mi vida, ya, pero yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Que esto es muy de Ortega y Gasset, y al final, el momento que dejo mi cuerpo, he dejado el cuerpo, que soy yo también, porque yo soy mis estados de ánimo, mi química corporal, etcétera, etcétera, pero no solo he dejado el cuerpo, he dejado la casa donde vivo, he dejado el entorno donde vivo y he dejado a mi familia detrás y he dejado mis rutinas. Esa gente, lo primero que va a sentir es que ha perdido todas las referencias. Pero, por supuesto, una consecuencia de esto es que no van a ir a trabajar, porque si a ti te pasa esto, lo último que vas a hacer es ir a trabajar. Y ahí empieza el caos, claro. El caos empieza por muchos sitios, pero todo va a dejar de funcionar, como por desgracia hemos vivido recientemente en al menos un par de ocasiones, ¿no? Tanto con la pandemia como con el apagón, ¿no? Todo puede caer muy rápido. Sí. Y nos pilla además a contrapié, queramos o no queramos, Claro, claro, porque al final hemos construido un sistema muy complejo que es muy cómodo en muchos sentidos y que puede parecer muy estable, pero es muy inestable. Cuanto más complejo es, más necesitaría de mecanismos de control y de planes alternativos en cada caso. Y eso todavía no lo hemos alcanzado. A lo mejor dentro de 100 años sí, pero ahora mismo si se cae una carta del castillo de naipes, cae entero. Y es lo que se ha demostrado ya varias veces, ¿no? Entonces no tenemos esos planes de salida y en este caso todos los personajes van a ir siendo sacados de sus propias vidas de manera que van a dejar de poder colaborar en sociedad. Esto de la civilización es como los coches. No es lo mismo arreglar el motor de un 600, que lo haces tú en tu calle, que los actuales coches híbridos, todo automatizado. Claro. Si a ti antes se te iba la la batería, civilización es lo mismo, civilizarnos es complicarnos, ¿no? Se te iba la batería, empujabas un poquito y la arrancabas. Y ahora no, ahora si la batería ha muerto, el coche está muerto. Y cuando los coches sean autónomos y vayan conducidos por una inteligencia artificial, pues imagínate, llegará un momento en el que nadie sabrá nada. Porque muchas veces nos creemos que nosotros hemos heredado esa sapiencia de la civilización a la que pertenecemos, pero ninguno de nosotros sabría en una isla desierta, no digo ya construir un televisor, que evidentemente no sabríamos, sino casi ni lo más mínimo, ¿no?, de supervivencia. Entonces, claro, esa complejidad se cae, y de todo esto quería hablar yo, ¿no?, de cómo en el fondo somos menos de lo que parecemos, somos todos un poquito más simples cuando estamos desnudos y cuando llega el colapso, ¿no? Y también quería hablar de cómo este mundo de hoy tan inestable, tan frenético, donde todo va rápido, por eso yo te lo comentaba al principio, hoy todo va acelerado, nadie tiene tiempo para nada, sin embargo es un mundo donde esa información al alcance de todos, ese exceso de información se vuelve también un defecto, ¿no? Y al final hay una manipulación informativa, hay una desinformación que viene por todo esto y nosotros nos creemos que tenemos el control de quiénes somos y ni siquiera sabemos quiénes somos, vamos regalando nuestros datos por ahí, nos van robando los datos constantemente, estamos en varias redes sociales, no sabemos cómo mostrarnos, cómo movernos, y de todo eso quería yo hablar a partir de esta metáfora, ¿no?, de cómo estos personajes de repente ya no saben si esa persona con la que están hablando de verdad es quien dice ser, porque puede ser que tenga, como pasa hoy en las redes, 40 años más de los que dice que tiene, y te dice con un avatar juvenil, te está diciendo que vive en tu ciudad y que tiene 25 años, pero resulta que no, que es del otro sexo, que tiene 40 años más, que tú no sabes a lo que te enfrentas. Claro. Luego están los bots, y eso es lo que sufren mis personajes. Al cambiar de cuerpo, en el fondo estamos hablando también de eso, de sensaciones muy parecidas a las que estamos teniendo hoy, y de ahí lo inquietante. O sea, que usted rompe ese tópico de que nadie se conoce como uno mismo. Claro, es que aquí no se conoce ni uno mismo. No, aquí no se conoce ni uno mismo. Al hilo de lo que comentabas ahora mismo, quizás es que los humanos somos los que los vamos aprendiendo todo y además cada vez tenemos que acceder a eso, a más conocimiento, ¿no? Porque quizás tengamos o hayamos perdido, no como otras especies animales, la parte del acervo, la intuición, el instinto. Y cada vez más. Es que el problema que tenemos es que cuando el sistema es más complejo deja de ser abarcable por un individuo. Por eso los grandes sabios todoterreno quedaron ya atrás, ¿no? Y
y desde Leonardo a Leibniz o cualquier otro de los grandes sabios que manejaban varias disciplinas, hoy tampoco podrían hacerlo. Hoy el buen especialista es especialista en nanotecnología, es especialista en un aspecto muy concreto de lo que sea. Dicho nanotecnología no porque sea pequeño, sino por decir una disciplina, y probablemente dentro de esa disciplina tendrá un área concreta que controlará. Y todos nosotros controlamos una parte de todo ese acervo cultural que es que representa hoy la humanidad, ¿no? Claro, cuanto más complejo, más difícil es abarcar por un individuo y más difícil es entender dónde estamos y quién controla esto. Y hoy nadie controla el sistema, nadie, ni siquiera los hombres más poderosos del mundo controlan el sistema. Si quisiera uno de los hombres más ricos del mundo acabar con el capitalismo, no podría, porque el capitalismo está por encima de cada uno de los individuos, porque es una especie de idea compartida que está ahí funcionando, y todo esto va a ir a más, cada vez va a ir a más, y con las inteligencias artificiales todo se volverá más complejo, en algunos sentidos mucho mejor, porque se tendrán en cuenta factores, por ejemplo, macroeconómicos o climáticos que ahora no podemos controlar, pero todo dependerá más del sistema, y el sistema no somos cada uno de nosotros, ¿no? Dice, es una novela para contarnos el colapso de la civilización, porque generalmente pensamos en futuro que quizás no son lo que esperamos o lo que queremos. Claro, yo creo que ha habido ahora mismo una especie de avance de la literatura distópica, ¿no? Sí. Hay novelas distópicas por todas partes sin que nos hayamos puesto de acuerdo, porque de alguna manera es una preocupación que tenemos, pero es una preocupación fundada, porque realmente lo que sucede es que la capacidad que tiene el ser humano de autodestruirse, por decirlo así, aunque no sea intencionado, es mucho mayor que antes. Entonces, claro, en la época en la que nos podíamos tirar piedras, pues claro, podíamos hacer daño a una población limitada. Con el cuchillo, pues ya podías hacer daño a un poquito más de gente, con la pólvora a más. Pero llega un momento en el que la dimensión, desde el siglo XX para acá, de nuestra tecnología abarca el mundo, abarca el planeta, y cada vez avanza más rápido y tenemos menos tiempo para reaccionar. Y eso es lo que hace que desde la literatura, que al final siempre refleja las preocupaciones de su tiempo, desde la literatura estén surgiendo tantos escenarios un poco apocalípticos. Y es porque realmente, ya lo vimos, con un virus, un sencillo virus separó el planeta. Entonces, claro, si nos ponemos a pensar cuántas cosas ahora mismo podrían acabar con la civilización, haríamos una lista muy larga, porque hay muchas cosas desde muchos ámbitos distintos que podrían tener ese poder y antes no. El problema es que, claro, si de aquí a 10 años va a transformarse la sociedad que conocemos por la computación cuántica, si de verdad llegan 10 años, como dicen Microsoft, o con la inteligencia artificial seguro, que va a quitar puestos de trabajo, va a cambiar el escenario laboral, va a cambiar el escenario económico, etcétera, etcétera. Si eso ocurre en solo 10 años, para entonces, ¿quién ha reaccionado? Nosotros reaccionamos mucho más lento. Estábamos acostumbrados a tener siglos para adaptarnos, ¿no? Y ahora no los tenemos. Si nosotros somos diésel y este desarrollo que me estás contando va con gasolina súper Claro, que tira, tiene ¿no? una aceleración mucho mayor, y nosotros realmente, para adaptar leyes y para adaptar el sistema ético, necesitamos mucho más tiempo. Normalmente las leyes necesitan más tiempo y hay mucho vacío legal cuando hay una adaptación. De repente surge Internet y es el salvaje oeste hasta que se regula. Pues todo esto va a ir más acelerado. Y a nivel ético ya ni te cuento, porque claro, normalmente tenemos que entenderlo bien, tenemos que asumirlo como sociedad, nada que ver con estas velocidades. Al contrario, la gente ahora, lo que decíamos, se ha hecho más dependiente, se cree que sabe porque tenemos toda la información ahí, pero en realidad sabemos menos que antes porque estamos todos muy especializados y sabemos solo una porción ínfima del pastel, pero el resto no lo controlamos. Y entonces, bueno, en realidad estamos muy indefensos. Y con lo que conocemos o nos enseñan o nos llega tampoco somos demasiado críticos. Claro. Que eso también es... Claro, estamos acostumbrados a, volviendo a la velocidad, la lectura rápida, la lectura en diagonal de los artículos que nos llegan, que normalmente ya tienen el sesgo del algoritmo, que son los artículos que el algoritmo entiende que nos interesan y por lo tanto son algoritmos que refuerzan lo que ya creemos y acabas estando muy convencido de algo, pero no teniendo una panorámica real, global de determinadas situaciones, ¿no? Recuerdo, creo que Macaco era el que cantaba algo así como
volver hacia el origen, no retroceder, quizás sea andar hacia el saber, ¿no? Yo sé que no se puede volver atrás, pero no sé hasta qué punto podemos seguir, ¿no?, en la línea que Claro, vamos. yo creo que siempre, si estudiamos la historia de la humanidad, siempre ha habido avances y un poco de retroceso. Se vuelve a avanzar y se vuelve a retroceder un poco, pero siempre ha habido más avance que retroceso. Entonces, en ese flujo nos hemos ido moviendo muchas veces también con el ensayo-error, porque no sabemos a veces dónde vamos. El problema es que cuando los peligros aumentan y la velocidad también, el riesgo de que salga mal la jugada y tengamos que volver a las piedras y los palos, pues también aumenta. A ver, yo en realidad sí que soy optimista y creo que hay muchas cosas buenas que se podrían hacer con la tecnología, pero claro, nos tenemos que volver un poco pesimistas cuando vemos que no hay nadie al mando, no hay nadie pensando. O sea, realmente todas las grandes inversiones que se están haciendo a nivel multinacionales, tecnológicas, todas las grandes inversiones se hacen solo pensando en la ganancia económica. No hay nadie pensando, pero esto va a ser bueno o malo, y esto qué repercusiones va a tener y qué consecuencias y cómo se van a controlar. Nadie está pensando eso, ni en el laboratorio ni en las reuniones donde los magnates se reúnen para decir, venga, yo voy a meter aquí, vamos a dejar el metaverso aparcado, vamos a meter en la IA. Esa gente solo está pensando en resultados. Entonces, claro, el capital es ciego. Y claro, ir a ciegas es un poquito más peligroso todavía. Pues no sé si hay soluciones, o si hay correcciones, o si hay posibilidades. Yo creo que como ciudadanos lo que tendremos que hacer es ser críticos. Sí. Yo sé que es muy difícil ser crítico cuando estamos idiotizados Cuando estás con el un móvil scroll. todo el rato. Si además nos quitan la filosofía como asignatura obligatoria, troncal, y nos van quitando humanidades, pues más difícil todavía. Pero yo creo que los ciudadanos tendremos la obligación de ser críticos y movilizarnos. Movilizarnos en el sentido de reunirnos, armar asociaciones y tratar de movernos un poco en conjunto, porque como individuos no tenemos ningún peso, y llamar un poco la atención y poner la alerta en determinadas cosas. Porque, insisto, es que claro, si yo tengo millones que invertir y me dicen aquí hay ganancia, los pongo y yo no tengo que hacer nada más. Claro. Pero los que están debajo son solo hormiguitas que son engranajes dentro de una maquinaria y tampoco. Entonces, alguien debería pensar en determinadas consecuencias. ¿Qué va a pasar si? ¿No? Y todo el mundo debería al menos saber que eso puede suceder y cuáles son las alternativas, ¿no? Que nos informen y exigir, que parece que son cosas que se nos han olvidado. Bueno, es que claro, estamos tan idiotizados que ya no exigimos ni cuando nos están quitando la vivienda o el poder adquisitivo. Entonces es difícil pedir esto, pero yo creo que sí, que todavía cabe la esperanza. Por poner ejemplo, bueno, yo comentaba que usted ha escrito también ensayo, ¿no?, una historia de la mentira, tiene otras novelas, también empezó con libros de relatos, ¿no? Tiene varios premios, no sé en qué género, y esto de los géneros siempre muy relativo, se siente más cómodo. A mí me ha gustado tocarlos todos, igual que me gusta hacer libros muy distintos entre sí, porque me parece más aburrido escribir siempre el mismo libro, por mucho que lo perfecciones. Entiendo que hay escritores que lo hacen y lo hacen muy bien, pero a mí me gusta cambiar. Y bueno, de todos los géneros he aprendido algo. Es verdad que ahora pienso más en novela porque se me ocurren ideas que son como esta, un poco más complejas, más ambiciosas, cómo hacer que todo esto vaya escalonado, juntar a tanta gente, necesita una estructura coral, como decía, y ya no puede servir para relato corto. Pero a mí el relato corto es un género que me encanta, trabajo mucho con él a diario, en mi taller, en mi escuela, y me parece que es un género muy todoterreno, donde se puede experimentar mucho y a la vez bien controlado. El género del relato corto manda un mensaje contundente con mucha fuerza. Pero claro, hablábamos de géneros como el ensayo, no ficción, la ficción, etc. Y luego, lo que siempre he hecho en todos ellos es trabajar con la literatura de la imaginación. Es decir, que aunque aquí el tratamiento es muy realista, todos los personajes están construidos para intentar parecer... yo intentaba que parecieran personajes de carne y hueso, pero luego hay una hipótesis fantástica. Y así he hecho casi siempre. Siempre he ido también jugando con géneros que tienen que ver con lo fantástico, la ciencia ficción, el terror, un poquito moviéndome en los márgenes del realismo, ¿no? Uno de sus libros de narrativa breve es el libro de los pequeños milagros. No sé si vivir de esto, de escribir, es un pequeño o un gran milagro. Bueno, vivir del cuento es posible. Yo viví del cuento bastante tiempo con
mis 3 primeros libros, con los premios, estuve viviendo un tiempo de los premios literarios, lo que pasa es que, claro, todo es muy inconstante, entonces hay que ir buscando esa estabilidad que también mencionábamos hoy, ¿no? Y bueno, y con las novelas sobre todo a mí me han llegado las traducciones, ¿no? Porque con los libros de relatos, por ejemplo, sí que tengo en Grecia este mismo está traducido y algún otro libro de cuentos, pero normalmente las editoriales extranjeras, como la inversión es mayor, pues apuestan por la novela, que es un poquito más segura. Y con las novelas, bueno, pues he podido alcanzar un público extranjero, ¿no? En muchos países, en concreto en los países árabes. Sí, sí. Tengo todo traducido, pero en muchos países europeos y también en Estados Unidos con una historia de la mentira, solo he podido llegar ahí gracias al género un poco más largo, ¿no? Que no quiero que se nos vaya el tiempo, se nos está yendo sin hablar de la Escuela de Imaginadores. La dirige usted, ¿no? Está en Madrid, después de tantos años dedicados a la literatura, a la escritura, ¿no? Y a la enseñanza. Bueno, ahí hay un proyecto que vamos a contar lo que es, ¿no? Sí, bueno, que mejor que lo cuente usted. Yo creo que era una parada obligada, una consecuencia natural de todo esto, ¿no? Yo llevo muchos años viviendo de la escritura, pero claro, cuando vives en el centro de Madrid, tienes familia que depende de ti, pues ya esas traducciones, esas ventas y tal, a veces no son suficientes. Y por otro lado, a mí me ha encantado siempre enseñar, he tenido una vocación docente que al principio la llevaba a la filosofía, empecé siendo profe de filosofía porque mi formación era en filosofía, pero luego de una manera natural pues ya acabé explicando lo que mejor sabía hacer, que era escribir. Y yo sabía que tenía que fundar mi propia escuela porque de alguna manera yo quería suplir un hueco que había en Madrid, y es que las escuelas de escritura de Madrid, como otras de España, al final acaban de alguna forma expulsando al alumno a los 3 años, a los pocos años, porque parece que no tienen más recorrido, no tienen más que darle y son un poquito más masivas. Y yo quería hacer un taller de autor donde pudiera acompañar mucho más. Y claro, mis alumnos son todos veteranos, siempre intentamos abrir algún hueco para alumnos de iniciación, pero es difícil porque tenemos los grupos llenos y son grupos muy avanzados ya. Y estamos publicando mucho. Yo tengo entre mis alumnos gente ahora que se ha llevado los premios nacionales, han quedado finalistas del Nadal, se ha llevado el premio Trías Juan a la mejor obra del año, han quedado finalistas del premio Setenil al mejor libro de cuentos del año, todo con libros trabajados en la escuela, hablando de literatura todas las tardes, partiéndonos allí la espalda y haciendo todo el esfuerzo por luchar contra los textos y a favor de los textos. O sea, es algo muy bonito porque no es hablar de teoría, es vamos a ver por qué funciona esta historia y por qué no, vamos a ver dónde hay que tocar, a veces es la estructura, a veces es la escena, a veces es el tipo de narrador, la construcción de los diálogos, de los personajes, y ese es el material con el que trabajamos todos los días. Y ahora, pues este año hemos anunciado una compañera que va a publicar en Plaza Janés, otra que va a publicar en el grupo Maeva, otro compañero que va a publicar en Páginas de Espuma, que es la principal de El Mundo en español, en género de relato breve, y todo eso está saliendo de la escuela desde un material también humano que nada más que es no llegar a centenar de personas, y de todo eso está saliendo de ahí. Es que fíjese, no se llama escuela de escritores, se llama escuela de imaginadores. Claro. Que eso ya da una pista. Da una pista. Realmente a nosotros nos interesa trabajar con la imaginación por encima de los géneros, un poco lo que hablábamos antes, no tener prejuicios con los géneros, que eso en España yo creo que a veces ha lastrado un poco la literatura, mientras que en Latinoamérica, que no tuvieron la guerra civil que nosotros tuvimos, ni la posguerra, ¿no? Pues iban mucho más por libre en este sentido, y aquí yo creo que es algo a reivindicar. Y entonces trabajamos sin complejos, sin importarnos el género y tratando de abrir horizontes, ¿no? Y por eso al final salen cosas muy diversas, de voces muy interesantes y distintas entre sí. Lo pueden encontrar en internet, por cierto, si quieren, lo buscan, Escuelas de Imaginadores, y así, bueno, si están interesados o interesadas, ya saben dónde acudir. Nos hemos quedado sin tiempo, Juan Jacinto. Bueno, pero ha estado muy bien, hemos hecho un concentrado. La Transmigración, que no se nos olvide. Esta novela que está muy bien ahora para estos días que viene de asueto, que hay que leer siempre, pero es verdad que aprovechamos más estas fechas, ¿no? Que viene bien. Y aquí, bueno, pues
te va a atrapar A mí me dicen que la lectura dura 2 días, que se la leen del Claro, tirón, que inquieta, pero páginas, ayuda. pero sí, con luz en la playa será menos inquietante. Pues ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido nuestra propuesta hoy, bueno, y ha sido nuestra propuesta final de temporada, ¿no? Nosotros esperamos, si todo va como debe ir, volver en septiembre, porque queremos seguir contándole cosas así, en modo entrevista, en modo pararnos, que hemos hablado hoy precisamente de lo deprisa que vamos y de lo deprisa que va la información, y aquí no lo tomamos con calma. Volvemos a decirle que sigan con la programación de 7TV, ya saben que en verano también hay cosas nuevas que pueden ver y se lo van a pasar muy bien. Nosotros, mientras que volvemos, si no volvemos a vernos, aunque ahora pase un lapso de tiempo más grande, lo que les pedimos siempre antes de finalizar, que disfruten lo más que puedan de la vida.